Ahora sí. Vale. Eh, bueno, buenos días, chicos. Qué loco hacer clases por Zoom. Qué pena para aquellos profes que les tocó el tema de la pandemia. Bueno, vamos a ver hoy día el tipo de cambio fijo para los que tengan curiosidad respecto a esto. Voy a poner acá. Ya creo que está bien ahí. Vale. Todos están viendo la presentación, ¿cierto? Que al menos uno responda que sí. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, gracias. Ya, vamos, empecemos. Bueno, hoy día vamos a ver el tema del Magellan Fleming con tipos de cambio fijo. Eh, Era un poco lo que seguía de la clase anterior, lo mismo, o sea, el tema de la política monetaria, la política fiscal y la política comercial, pero ahora con un tipo de cambio fijo, ¿no? Eh, Antes de entender las repercusiones que tiene el tipo de cambio fijo en este modelo, primero hay que entender cómo funciona el tipo de cambio fijo, es decir, cómo una economía puede fijar su paridad monetaria de la moneda nacional con una moneda internacional, ¿no? Vale. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, es decir, mira, el tipo de cambio fijo es cuando el valor de una moneda está fijado a otra moneda o a una cesta de moneda, como lo han hecho otros países, o a un bien o a un metal, como vimos en el patrón oro, que había una paridad entre una cantidad de moneda nacional versus una cantidad fija de oro, ¿no? Entonces, lo principal de este sistema es que acá el Banco Central se compromete a esa paridad. Es decir, si el Banco Central fija que 1.000 pesos chilenos van a ser $1, el Banco Central tiene que tener el compromiso de siempre cambiar 1.000 pesos chilenos por $1 o $1 por 1.000 pesos chilenos. Es decir, tiene que tener la capacidad monetaria para poder hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las reservas de cualquier banco central debe haber una parte de reservas que van a estar en moneda extranjera. Esa reserva en moneda extranjera se logra mediante comercio, es decir, cuando, por ejemplo, nos pagan en dólares, nos quedamos el dólar y no lo cambiamos, o también con préstamos a la nación que emite, en este caso, dólares como Estados Unidos. ¿Ok? Vale. Entonces, tal como lo dije ahí, el Banco Central se compromete a comprar o vender esta moneda nacional a cambio de divisa a un precio determinado de antemano, ¿ok? Lo interesante acá es que estamos en un contexto donde nosotros vamos a fijar un precio. Y tal como se acuerdan, o si se acuerdan cuando estaban en introducción a la economía, cuando nosotros fijamos un precio, nosotros estamos interviniendo en el mercado. Hay un equilibrio dentro del mercado y nosotros estamos fijando un precio que puede ser mayor o menor a ese equilibrio. Por ejemplo, el salario mínimo, cuando estudiamos el salario mínimo. Em, y eso genera un exceso, eso genera un desequilibrio en el mercado. Y cuando hay un desequilibrio en el mercado, las fuerzas deben ajustarse de nuevo para lograr el equilibrio. Ahora, lo que ocurre en este caso es que nosotros estamos fijando un precio por encima o por debajo del valor del tipo de cambio de equilibrio del mercado y las fuerzas nuevamente van a tratar de volver a ese equilibrio, pero la idea es que fijando este precio ocurra algo que nosotros le vamos a llamar arbitraje, tal que ese nuevo efecto, ese nuevo valor fijo que el Banco Central está poniendo para esta moneda, se refleje o vuelva a ser un equilibrio en nuestro mercado. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista que nosotros lo vamos a ver, cómo funciona el tipo de cambio fijo, es generamos un tipo de cambio fijo, una paridad,
Pero para generar esa paridad, necesariamente tenemos que formar un nuevo equilibrio en el mercado con esa paridad, ¿ok? Entonces esa es la forma en que el Banco Central va a influir en ese tipo de cambio fijo. Si es que no se alcanza de nuevo ese equilibrio o nosotros generamos una paridad que al final va a ser un equilibrio imposible en el mercado, esa paridad no va a ser sostenible a través del tiempo, ¿ok? ¿Cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, cuando un banco no tiene la reserva de divisa suficiente para hacer el cambio y ahí el sistema colapsa. O sea, el compromiso que tiene que necesariamente venir del Banco Central para poder cambiar esa divisa por moneda nacional es un supuesto que en este momento lo damos por hecho, ¿ok? Pero ya vamos a ver que el tipo de cambio fijo falla muchas veces por esto, porque no existe necesariamente la reserva suficiente, ¿ok? Vale. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de cómo funcionaría el tipo de cambio fijo en el caso chileno, ¿no? Vale, nosotros sabemos que el tipo de cambio nominal, esto lo vimos cuando empezamos a hablar del tipo de cambio, es la cantidad de moneda extranjera que se debe entregar para adquirir una unidad de moneda nacional, ¿ok? ¿Se puede ver del otro lado? Sí, pero coincidimos en que para generar esta relación entre aumento del tipo de cambio y disminución de las exportaciones netas, necesariamente tenemos que ver el tipo de cambio de esta forma, ¿ok? Vale, entonces, lo podemos escribir de esta forma, es decir, el tipo de cambio nominal va a ser igual a la cantidad de moneda extranjera por una unidad de moneda nacional. Si lo estamos viendo desde que la moneda nacional es el peso chileno, y por ejemplo, queremos ver la paridad con el dólar, diríamos lo siguiente, mira, el tipo de cambio va a ser la cantidad de dólares que necesitamos por un peso chileno, ¿no? Y nosotros hemos visto en este caso que eso es como 0.002, una cosa así, ¿vale? Entonces, la cantidad de dólares que necesitamos para adquirir un peso chileno. Y vamos a hacer el ejemplo con este caso. Ok, vale. Entonces, tal como decíamos anteriormente, si Chile adquiriera un tipo de cambio fijo, debería haber un compromiso del Banco Central para poder cambiar la moneda nacional por la moneda extranjera y viceversa, ¿no? Entonces, necesariamente el Banco Central debería tener una reserva de pesos chilenos que esa reserva la puede manipular, ¿no? Nosotros podemos imprimir más moneda, que es básicamente la oferta monetaria. Nosotros podemos imprimir más moneda o podemos imprimir menos moneda, billete, etcétera, para regular esa oferta monetaria. Pero además tendría que tener una gran reserva de dólares. Y en ese caso, tendría que tener lo suficiente como para poder garantizar que en cualquier momento, en cualquier hora del día, ellos puedan cambiar los dólares por pesos chilenos y viceversa. ¿Ok? Vale. ¿Dudas hasta el momento? Voy a, voy a asumir que no, el silencio otorga. Entonces, veamos lo siguiente. Si tenemos el Banco Central de un día para otro dice, ok, mira, la paridad va a ser lo siguiente. Va a ser, tipo de cambio, va a ser un dólar por un peso chileno, ¿no? Eso no está diciendo este tipo de cambio. ¿Cuánta cantidad de dólares por una unidad de peso chileno? Bueno, uno, ¿cierto? Imaginemos. Entonces el Banco Central decide que para tener una política comercial más fuerte, para generar ajustes en las exportaciones y las importaciones, va a influir en el mercado y va a decir, mira, el tipo de cambio ya no quiero que sea como el mercado lo decida, sino que lo voy a sujetar y lo voy a fijar en cierto tipo de cambio, ¿ok? Entonces, como ejemplo, dice, vamos a cambiar un dólar por un peso chileno. Algo bastante extremo, pero imaginemos en este caso, ¿ok? Sin embargo, en el mercado, el tipo de cambio que es el equilibrio en el mercado, que las fuerzas del mercado lo deciden, es 1.5, ¿ok? Ese tipo de cambio de equilibrio, recuerden, lo sacamos del Mandela-Fleming, donde la IS estrellita con la LM estrellita generan un nivel de producción, pero también un tipo de cambio de equilibrio, ¿ok? Vale, entonces el mercado dice, o las fuerzas del mercado dicen, que el tipo de cambio va a ser 1.5 dólares por un peso chileno. ¿Ok? Entonces nos encontramos en un desajuste. El Banco Central está proponiendo y fijando un tipo de cambio que en este caso es menor al tipo de cambio que se está ajustando en el mercado. ¿Ok? Vale, entonces, en este caso,
si lo vemos acá, en este caso, ese tipo de cambio de acá es el tipo de cambio de equilibrio. A mí me falta poner el tipo de cambio de equilibrio. Ese tipo de cambio de acá es el tipo de cambio de equilibrio en el mercado y este tipo de cambio de acá es el tipo de cambio que quiere fijar el Banco Central, ¿ok? Entonces estamos en una situación donde el tipo de cambio que quiere fijar el Banco Central está por debajo del tipo de cambio de equilibrio en el mercado que está proponiendo el modelo ISLM estrellita, ¿no? El Mandela-Fleming. Vale, entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que movernos básicamente desde este punto hasta este punto. Si nos movemos desde este punto hasta este punto, generamos nuevo equilibrio, entendiendo que el nuevo equilibrio ya no va a estar dado por la LM vertical, sino por este tipo de cambio fijo, básicamente, ¿ok? Pero la IS tiene que responder a este tipo de cambio fijo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, acá entran otras fuerzas a jugar, entra otro, ¿cómo se llama? Actor, que nosotros lo vamos a conocer como el arbitrajista, ¿ok? El arbitrajista, o el arbitraje que se llama, es la persona que interviene en los mercados financieros, beneficiándose, tal como dice ahí, de las diferencias de precio, ¿ok? Básicamente, cuando nosotros formamos este desequilibrio, generamos un gap, una brecha en el mercado que es beneficiosa para ciertos actores. Y tal como estamos asumiendo que hay racionalidad en los actores financieros, etcétera, cualquiera se puede aprovechar de ese beneficio. ¿Ok? Y voy a explicar cuál es el beneficio que se genera a partir de este desequilibrio entre lo que el Banco Central quiere versus lo que el mercado quiere. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Cuéntame. Ah, no, decía que no. Ah, disculpe. Ya. Vale. Entonces, lo que está ocurriendo es lo siguiente. El mercado dice, mira, el precio o la paridad, sí, bien digo, la paridad entre el dólar y el peso chileno es 1,5, ¿ok? Entonces viene alguien y tiene 2 pesos chilenos y va al mercado y hace un intercambio, ¿no? Y dice, mira, en realidad como tengo 2 pesos chilenos, siendo que esta es la paridad, que 1,5 dólares es igual a un peso chileno. Si tengo 2 pesos chilenos, entonces yo voy al mercado y lo puedo cambiar por 3 dólares. ¿Cierto? ¿Perdón? Ok. Entonces, nuevamente, tengo un tipo de cambio de 1,5 dólares por pesos chilenos. Si tengo 2 pesos chilenos y voy al mercado, me lo deberían cambiar por 3 dólares. Eso es lo que recibo en el mercado porque esa es la paridad que existe entre ambos, ¿ok? En cambio, el Banco Central se está comprometiendo a darme 1 dólar por peso chileno. Entonces, llevo esos 3 dólares que gané en el mercado, voy al Banco Central y le digo, mire, señor Banco Central, tengo 3 dólares, de acuerdo a la paridad, usted me debería cambiar 3 pesos chilenos, ¿ok? Entonces acá ocurre algo, y es que la gente que está intercambiando dólares con pesos chilenos en el mercado, va al banco a intercambiar estos dólares por pesos chilenos, y de alguna forma hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Una diferencia de un peso chileno específicamente, ¿ok? Entonces la pregunta acá es si el arbitrajista gana o pierde. En este caso, gana, obviamente. ¿Y cuánto gana? Específicamente un peso chileno. ¿Ok? Entonces, lo importante de este punto es que se está generando moneda nacional y ganancia para el arbitrajista. En este caso está ganando un peso, pero adicionalmente está sumando un peso a la oferta monetaria nacional. Y eso, que el arbitrajista al final del día gana, y que al final del día genera como efecto en la oferta monetaria, hace que eventualmente este tipo de cambio fijo se vaya a ajustar al tipo de cambio de equilibrio. ¿Ok? Entonces, vale. O sea, imagínense, estamos hablando de peso, pero hay empresas que hacen esto, bueno, y no solamente empresas, sino que bancos, compañías, etcétera, que hacen esto
diariamente en los mercados, ¿ok? Entonces, si hay un país que fija un tipo de cambio, eso da una oportunidad al arbitraje para poder ganar, ¿ok? Vale. Entonces, imaginemos esto en aumento, ¿cómo se llama? En una acción que es bastante grande, ¿no? Y lo que va al final del día, esto si lo multiplicamos por miles y miles de empresas o personas, va a generar un aumento de la oferta monetaria, como dice acá, ¿ok? Entonces, si hay un aumento de la oferta monetaria, nosotros sabemos que el efecto es un desplazamiento de la LM. ¿Y hasta qué punto va a llegar la LM? Bueno, hasta el punto en que ya la paridad de lo mismo, ¿no? En que cuando el mercado me ofrezca $1 por un peso chileno, no haya ningún incentivo a ir al Banco Central a cambiar $1 por un peso chileno porque no gana absolutamente nada. Entonces, hasta ese punto. ¿Hasta dónde se va a desplazar la ILM, perdón, por el aumento de la oferta monetaria? Hasta el punto que el Banco Central quería realizar esa paridad con respecto al tipo de cambio fijo. ¿Ok? Entonces, chicos, así es la forma en que se ajusta básicamente el mercado cuando existe un tipo de cambio fijo. Recuerden que todo esto nace y se genera por el compromiso que el Banco Central hace de cambiar este tipo de cambio. Si es que no hay un compromiso, entonces esto queda a medias, ¿no? Y al final del día siempre va a haber una ganancia, no va a generar ese aumento de la LM, el mercado va a estar en desequilibrio y se van a formar dos tipos de mercado. Y bueno, hay muchas cosas más que pueden pasar. Por ejemplo, no vamos a tener la cantidad suficiente de moneda para poder comprar los bienes, etcétera. ¿Ok? Vale. Entonces, el tipo de cambio fijo versus la oferta monetaria queda de la siguiente forma. Si hay un tipo de cambio de equilibrio que es mayor al que propone el Banco Central fijándolo, como fue el caso que vimos, ¿no? Acá. El tipo de cambio de mercado es mayor al tipo de cambio que el Banco Central quiere fijar. Entonces, si eso ocurre, lo que debería pasar es un aumento de la oferta monetaria, ¿ok? Sí, para que se ajuste el Mandela-Fleming. Si el tipo de cambio de equilibrio es menor, es decir, si estamos en una situación donde el tipo de cambio de equilibrio del mercado está por debajo del tipo de cambio que quiere fijar el Banco Central, entonces lo que debería pasar es todo lo contrario, ¿no? Los arbitrajistas primero van y compran o hacen el intercambio en el Banco Central y después ganan ese beneficio en el mercado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, disminuye la oferta monetaria nacional. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ok, sigamos. Vale. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona esta política monetaria con el tipo de cambio fijo. Si hay una política monetaria, por ejemplo, expansiva o contractiva, veamos cuáles son los efectos del Mandela-Fleming cuando esto ocurre, ¿ok? Entonces, primero, cuando tenemos un tipo de cambio fijo, lo que debería ocurrir acá es que hay esta línea, ¿no? En el Mandela-Fleming. Ya tenemos la IS, la LM, están en equilibrio debido a lo que les contaba anteriormente. Y ese equilibrio es efectivamente este tipo de cambio que está fijando el Banco Central. Se equilibran, perdón, debido a las fuerzas del arbitrajismo, ¿ok? Entonces, la ISLM, acuérdense que estamos bajo el supuesto de movilidad perfecta de capital financiero, mercado del dinero y exportaciones netas. Entonces, hay una política monetaria expansiva, aumenta la oferta monetaria de M1 a M2, lo que debería pasar en el mercado del dinero, lo que ya conocemos, un desplazamiento de la oferta monetaria real, donde ahora hay una nueva tasa de interés en el mercado del dinero que se refleja en el ISLM como un desplazamiento de la LM, generando esta tasa de interés que está por debajo de la tasa de interés internacional, ¿no? Vale, si hay una tasa de interés internacional, lo que debería pasar es que básicamente lo que estábamos comentando la clase pasada, es decir, si hay una tasa de interés nacional que está por debajo de la tasa de interés internacional, hay una fuga de capital financiero hacia el resto del mundo, porque los inversionistas en nuestra economía buscan afuera un mayor rendimiento en sus inversiones financieras.
por lo tanto, se van a ir al resto del mundo, lo que hace que al final del día empuje la tasa de interés hacia arriba en nuestro mercado, tratando de equilibrar de nuevo esa tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional, ¿ok? Vale, el segundo efecto nosotros lo habíamos comentado anteriormente. El segundo efecto es que ese aumento, esa salida de capital, lo que hace un aumento de la oferta de la moneda nacional, básicamente porque la gente está cambiando nuestra moneda nacional por divisas para poder invertir afuera, y eso hace que presione el tipo de cambio a la baja, pero nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, y ese es ahora la nueva diferencia. O sea, estamos presionando tipo de cambio a la baja, pero tenemos un tipo de cambio fijo, ¿ok? Entonces lo que debería ocurrir en este caso es que como el tipo de cambio que está fijando el Banco Central está por encima del tipo de cambio que está proponiendo el mercado, lo que debería pasar es que disminuya la oferta monetaria nominal debido a las fuerzas del arbitraje que hacen que la gente vaya al banco, intercambie la moneda nacional por divisas y esa divisa en el mercado pueda lograr mayor rédito, ¿no? Entonces, al final del día disminuye la oferta monetaria nacional, lo cual hace que disminuya la oferta monetaria real, lo cual de nuevo empuja las tasas de interés nacional hacia arriba, ¿ok? Y si empuja de nuevo las tasas de interés nacional hacia arriba, lo que debería ocurrir es que esto de acá debería retroceder por esa disminución de la oferta monetaria que está acá. Entonces pasamos de una oferta monetaria que estaba acá a una oferta monetaria que estaba acá, que debería ser la misma inicial que teníamos antes. Es decir, la LM retrocede exactamente al mismo punto de equilibrio que teníamos antes. ¿Ok? Para restablecer la tasa de interés nacional y nuevamente para que el tipo de cambio no varíe, básicamente. ¿Ok? Entonces, la principal conclusión de esta parte es que la política monetaria, en el caso de un tipo de cambio fijo, es totalmente inefectiva, ¿no? O sea, perdemos totalmente la política monetaria como herramienta dentro de los gobiernos cuando tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros intentemos en esfuerzos de aumentar la oferta monetaria, eso va a generar presiones sobre la tasa de interés, lo que genera presiones sobre el tipo de cambio, y todo eso se revierte nuevamente para volver al tipo de cambio fijo que estaba fijando la economía, volviendo todo a su inicio. ¿Ok? Vale. Entonces, el resumen de la política monetaria es que el efecto se anula y por lo tanto la política no aumenta la renta ni tampoco el tipo de cambio. ¿Ok? Efectivamente, eso es una clave dentro del tipo de cambio fijo, es decir, perdemos la habilidad de poder usar la política monetaria como ajuste en los mercados y como medida de crecimiento, ¿no? Vale. Política fiscal. Acá, a diferencia de lo que teníamos antes con el tipo de cambio flexible, la política fiscal va a ser mucho más efectiva, ¿ok? Vale. Entonces, tenemos los mercaditos, ¿no? Hay una política fiscal donde aumenta el gasto, lo que siempre hemos visto, eso genera una mayor demanda, ¿no? Y por lo tanto hay varios efectos que nosotros ya conocemos, que es un desplazamiento de la IS debido a esta mayor demanda. En el modelo Mandela-Fleming también eso se ve como un desplazamiento de la IS, ¿ok? Sin embargo, acá es donde tenemos el problema, porque si se desplaza la IS, genera un nuevo tipo de cambio de equilibrio que está por encima del tipo de cambio que quiere fijar el Banco Central, ¿no? Y esto es un problema porque, bueno, antes no teníamos ese problema, ¿no? Quedamos ahí, listo, quedó todo ahí, ¿cierto? Pero ahora no, porque necesitamos fijar ese tipo de cambio. Vale, según lo que habíamos comentado, si hay un tipo de cambio por encima del tipo de cambio que quiere fijar el Banco Central, lo que debería pasar debería ser un aumento de la oferta monetaria debido a este ¿cómo se llama? Proceso de arbitraje. Entonces vamos a ver un poco cómo se ajusta la economía después de una política fiscal expansiva. ¿Dudas hasta el momento?
Bueno, si quieres hacer preguntas, simplemente sacan el mute y, y pueden hacer preguntas cuando quieran. ¿Ya? Vale, entonces, política fiscal expansiva. Nosotros sabemos que eso debería presionar a un aumento de la producción, pero eso al final del día hace que, tal como vimos acá, si hay un desplazamiento de la IS, se genera una tasa de equilibrio en la economía, perdón, de interés en la economía por encima de la tasa de interés internacional. Eso hace que se presione la tasa de interés de la economía por encima de la tasa de interés internacional. Y nuevamente hace lo mismo que hemos visto, ¿no? El primer efecto es que ingresa capital financiero del mundo, buscando beneficiarse de esa alta rentabilidad que nuestra economía está ofreciendo al resto de los inversionistas en temas de capitales financieros. ¿Ok? Eso nuevamente presiona la tasa de interés a la baja para poder ajustarse con la tasa de interés internacional. ¿Ok? El segundo efecto es que hay un aumento de la demanda por la moneda nacional. Eh, si lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si China viene a invertir y quiere generar una planta de energía eólica, tiene que comprar construcción acá, pagarle a los trabajadores acá y no puede pagarle con yenes, ¿no? Entonces tiene que demandar nuestra moneda para poder hacer esa inversión, o incluso si quiere comprar algún tipo de depósito, bono financiero, etcétera, lo que sea, ¿ok? Vale, eso presiona el tipo de cambio, perdón, hacia arriba, pero nosotros tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces estamos en una situación en donde el mercado está ofreciendo un tipo de cambio mayor que el tipo de cambio fijo que propone el Banco Central, ¿ok? Entonces, en este caso, los arbitrajistas, tal como vimos al comienzo, van y se benefician de esta situación para poder equilibrar nuevamente ¿cómo se llama? El mercado. Entonces, si estamos en una situación en donde el tipo de cambio de equilibrio... Ignacio, ¿tiene alguna duda? ¿No? Ok. Si estamos en una situación en donde el tipo de cambio de equilibrio es mayor al tipo de cambio que propone el Banco Central, tipo de cambio fijo, lo que debería ocurrir es un aumento de esta oferta monetaria, ¿no? Si hay un aumento de la oferta monetaria, genera un aumento de la oferta monetaria real, lo cual hace que disminuya la tasa de interés. ¿Vale? Entonces, acá lo que ocurre es que después de la política fiscal, necesariamente tiene que venir este desplazamiento de la LM, o sea, perdón, de la oferta monetaria real en el mercado, pero ojo, no por una política monetaria, sino por el ajuste que tiene que existir en el mercado del dinero para asegurar el tipo de cambio fijo que quiere el Banco Central. ¿Ok? Entonces, existe este ajuste donde hay un aumento de la oferta monetaria, lo cual hace que la LM se desplace hasta este punto. eh, y al final del día, eso va a generar que la tasa de interés internacional sea igual a perdón, la tasa de interés nacional sea igual a la tasa de interés internacional, ¿ok? Y lo que debería estar pasando en el ajuste de nosotros es lo siguiente, ¿no? En el mercado de dinero aumenta la oferta monetaria, que es lo que estamos viendo acá. Eso hace que disminuya la tasa de interés. La tasa de interés ahora sí tiene repercusión en el mercado de bienes y servicios, donde aumenta la inversión, la demanda y la producción, y esa hace que aumente la demanda por dinero y que disminuya nuevamente la tasa de interés, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve todo esto acá? Es que básicamente vamos a tener un equilibrio en el mercado del dinero que va a ser igual ¿cómo se llama? La tasa de interés nacional va a ser igual a la tasa de interés internacional. Eh, la IS se va a desplazar un poco más allá, la LM se había desplazado ya por la oferta monetaria. Vamos a tener este segundo equilibrio, y este segundo equilibrio se va a ver reflejado por el desplazamiento de la IS, ahora un poco más allá. Recuerden que antes la IS estaba desplazada hasta acá, ahora un poco más allá debido a este aumento de la inversión. Y la LM, ¿no? Que se está desplazando debido al aumento de la oferta monetaria. Entonces, mantenemos el tipo de cambio mediante el desplazamiento de la IS y la L. Resumen entonces de la política fiscal expansiva, provoca un desplazamiento de la IS y por ajustes del mercado para mantener el tipo de cambio, también provoca un desplazamiento de la LM para sostener ese tipo de cambio de equilibrio.
Así que esta política, disculpen, así que esta política es altamente efectiva en el caso del tipo de cambio fijo, ¿ok? El tipo de cambio de equilibrio se mantiene, por lo tanto, el resumen de la política fiscal, tipo de cambio de equilibrio se mantiene y la producción aumenta bastante. Vale. Eh, y también tenemos lo que habíamos... tengo algo en el chat. Sí, sí, Dina. En caso de que el gasto disminuya, el efecto es todo lo contrario. De hecho, vamos a ver un ejemplo que tengo al final sobre cuándo ocurrió esto, ¿ok? Gracias, Dina. Vale, entonces la política comercial, lo habíamos visto, la política comercial tiene que ver con otra herramienta que nace de las naciones, de los gobiernos, ¿no? Que tienen a su alcance cuando existe comercio con otros países, ¿no? Y esta política comercial tiene que ver básicamente con intervenir en las exportaciones netas mediante aranceles, mediante subsidio a las exportaciones o restricciones a las mismas exportaciones, ¿ok? Esta medida, por ejemplo, en muchos casos, para el caso de la política comercial contractiva, se llaman medidas proteccionistas, ¿no? Tratamos de que la gente, de alguna forma, prefiera, si queremos impulsar la demanda interna en productos hechos en Chile, por ejemplo, eh, la nación de alguna forma sanciona los productos extranjeros para poder impulsar la demanda interna, ¿ok? Pero estas políticas son peligrosas si es que, por ejemplo, Chile no tiene la producción para responder a la demanda interna. Eso es un tipo de cosas. Entonces, generalmente las medidas proteccionistas o este tipo de cosas que la hace son grandes potencias como Estados Unidos, China, que ellos tienen la capacidad productiva para responder a su demanda. Y la política comercial expansiva es generalmente lo que quieren hacer los países cuando se abren al comercio y buscan traer incentivos de otros lados para que les convenga a la gente exportar o importar. ¿Ok? Vale, entonces, siguiendo con estos, vale, si tenemos una política comercial expansiva que de alguna forma haga que las exportaciones netas se desplacen, porque al final del día eso van a ser las políticas comerciales en este modelo, es decir, que las exportaciones básicamente netas ¿cómo se llama? Van a desplazarse, ¿no? Recuerden aquí que la... Yo puedo escribir aquí. Ah, sí puedo. Ah, pero no voy a salir. Recuerden aquí que las exportaciones... ¿cómo voy a borrar esto? Netas son las exportaciones menos las importaciones, ¿ok? Vale. Entonces, aumenta las exportaciones netas. Entonces, básicamente, lo que hace esto es empujar el tipo de cambio, ¿no? Eh, lo que debería pasar, a ver, primero, si aumentan las exportaciones netas, tal como las exportaciones netas son parte de la demanda, lo que debería ocurrir acá es un empuje de la demanda, ¿no? Generando un nuevo equilibrio en el mercado del dinero. En el ISLM convencional, eso nosotros lo vemos como un desplazamiento de la IS, ¿ok? Y en el Mandela-Fleming, eso también lo vemos como un desplazamiento de la IS. Acá, nuevamente, lo mismo que siempre tenemos, ¿no? El problema de que esto genera una tasa de interés que está por encima de la tasa de interés internacional. Esto se tiene que ajustar, pero ahora teniendo en cuenta que estamos dentro de un tipo de cambio fijo, ¿ok? Vale. Entonces, aumentan las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción. Eso hace que haya ¿cómo se llama? Una presión al alza de la tasa de interés nacional. Eso atrae capital financiero desde el resto del mundo. Y al final del día, para poder equilibrar la tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional. El segundo efecto nosotros sabemos que es sobre el mercado de divisa o sobre el tipo de cambio y sabemos que eso va a generar un aumento del tipo de cambio. Esto, nuevamente, las políticas comerciales con la política fiscal en ambos tipos de cambio o los diferentes tipos de regímenes de tipos cambiarios se parecen bastante en los efectos, ¿ok? Se parecen mucho. Entonces,
eh, esa presión al alza de tipo de cambio ya no funciona como antes, en donde dejamos que eso suceda y luego dejamos que las exportaciones varíen como sea. Ahora no, ahora estamos en un tipo de cambio fijo en donde esto no nos sirve, ¿cierto? Donde que el tipo de cambio que propone el mercado, que es mayor al tipo de cambio fijo, tenemos que ajustarlo, ¿ok? Entonces lo que ocurre acá es un aumento de la oferta monetaria nominal debido a esta intervención del arbitraje y ese aumento de la oferta monetaria nominal genera un aumento de la oferta monetaria real, lo cual impulsa la tasa de interés hacia abajo, ¿ok? Ese impulso de la tasa de interés hacia abajo va a generar efecto en el mercado de bienes y servicios mediante la inversión interna y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Aumento de la demanda y aumento de la producción. Y eso va a generar un nuevo equilibrio en el mercado del dinero que va a ser a través de la respuesta de la demanda por saldos reales, que genera una disminución en la tasa de interés. Entonces, ¿cómo se ve todo esto? Es que para poder mantener el tipo de cambio con la nuevo aumento ¿cómo se llama? De las exportaciones netas, lo que debería ocurrir es que en el mercado del dinero, como lo estábamos viendo, hay un aumento de la oferta monetaria debido al arbitraje, hay un aumento de la demanda debido a lo que había ocurrido en el mercado de bienes y servicios, y eso provoca un desplazamiento de la LM y un mini desplazamiento de la IS nuevamente, ¿ok? Entonces, nuevamente, tal como lo vimos en la política fiscal, ambos desplazamientos generan un nuevo equilibrio, lo cual se va a ver reflejado en el Mandela-Fleming también como un nuevo equilibrio entre una nueva LM y la IS que teníamos, ¿ok? Una IS que ahora está un poquito más corrida para atrás, o sea, para adelante. Y eso para mantener el tipo de cambio fijo que propone el Banco Central, ¿ok? Vale, chicos. Entonces, resumen de la política comercial, exactamente lo mismo que la política fiscal. El tipo de cambio de equilibrio se mantiene, porque nuevamente estamos en un proceso en donde el tipo de cambio está fijado por el Banco Central y la producción aumenta. Vale, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vale, entonces el resumen del Mandarin Fleming es que en el caso de, bueno, tenemos dos tipos de cambio, ¿no? Los fluctuantes o flexibles y fijos, ¿vale? Básicamente una política, una expansión fiscal en este caso, tiene poca efectividad en la producción cuando el tipo de cambio es flexible, ¿ok? Sin embargo, tiene una alta efectividad cuando el tipo de cambio es fijo, como lo vimos anteriormente, ¿ok? Por otra parte, si el tipo de cambio es fijo, la política monetaria tiene nula efectividad, ¿ok? Básicamente todo vuelve a su lugar. Y en el caso del tipo de cambio flexible, como vimos, la política comercial tiene incluso menos efectividad que la política fiscal, ¿ok? Básicamente, esto se explica porque, como estamos en tipo de cambio flexible, las fuerzas del mercado tienen que decidir sobre cuál va a ser el tipo de cambio de equilibrio. Por lo tanto, cualquier intervención que queramos hacer en las exportaciones o en las importaciones va a ser totalmente inefectiva. Las fuerzas van a hacer que eso sea nulo la efectividad de cualquier intervención que queramos hacer. ¿Ok? Vale, entonces ahora la pregunta queda, ¿cuál utilizamos, no? ¿Qué ocupan las naciones? ¿Un tipo de cambio flexible o fijo? ¿Cuál deberíamos utilizar ya de acuerdo a lo que conocemos sobre la efectividad de las políticas y cuáles son los costos y los beneficios de tener un tipo de cambio fijo versus un tipo de cambio flexible? ¿Ok? Vamos a ver algún ejemplo. El tipo de cambio fijo, hay uno que es bastante conocido, que es el euro, ¿no? Nosotros sabemos que el euro es la moneda que se utiliza en la Unión Europea. Eh, no todos los países de la Unión Europea lo han adoptado, pero la mayor parte de ellos lo han adoptado. Y esto básicamente ayuda al comercio entre los países europeos y vale, genera como esta figura del Banco Central Europeo, que es el que básicamente define la cantidad de euros que hay en la Unión Europea, ¿no? Vale, pero esto no siempre era así, ¿no? En la década de los 90 estas son ¿cómo se llama? Las monedas que habían en cada país en Europa.
Entonces, la década de los 90, todo el mundo tenía monedas distintas. ¿Y qué pasaba? Que era súper difícil el comercio. Primero, Europa tiene una característica, que es que estos países son muy pequeños y pasar de un país a otro es relativamente fácil, ¿ok? No sé si han visto el mapa de Chile puesto en Europa, que es como de acá a acá, ¿sí? O sea, en realidad es como, no sé, si yo me quiero ir, estoy en Francia, Alemania, es como de Antofa a, a Copiapó, quizá menos. Vale, entonces, pasar de un lugar a otro es relativamente fácil, pero antes de que hubiese esta unificación, no solamente de la moneda, sino que del comercio y de las fronteras, básicamente, eh, llevaba tiempo, dinero y costo de transacción hacer comercio entre un país y otro, ¿no? Porque tenías que llegar a ese país, cambiar la moneda por la que querías, ¿no? Y tratar para poder comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien de Alemania con sus marcos alemanes tenía que ir a Francia, cambiar sus marcos alemanes por el franco francés y básicamente de ahí poder comprar. Y eso es, primero, lleva costo de transacción y segundo, no sé, para los que han viajado también saben que lleva un fee. O sea, nosotros perdemos en muchos de esos casos cuando cambiamos en nuestras monedas, ¿ok? Vale, pero después ocurrió esta unificación a partir de lo que ya nosotros conocemos como la Unión Europea, donde varios de estos países adquirieron el euro, ¿ok? Cuando una moneda, por ejemplo el franco y el marco alemán en este caso, cuando se unifica, cuando se adquiere una moneda, eh, es decir, nosotros ya no ocupamos esa moneda en nuestra nación, y esa moneda se ocupa, es de otro país o de una organización mucho más grande, eso es el extremo del tipo de cambio fijo, ¿ok? Lo mismo con la dolarización. Estamos en un punto en donde es el extremo de tipo de cambio fijo, porque ya no es solo que tú fijas la paridad de tu moneda con respecto a la otra moneda en un tipo, sino que básicamente conviertes tu moneda literal en la otra moneda y la ocupas, ¿ok? Entonces, dejas tu moneda nacional por esta moneda que es de una organización más grande o que es de otro país, para el caso de la dolarización, ¿vale? Bueno, por ahí por el 93 entonces ocurrió lo que empezó antes, ¿no? Empezó antes con unificaciones, con intentos de unificaciones en los 50 y después se empezaron a juntar unos países europeos por el tema del comercio de carbón y metales, que en ese momento Europa estaba muy fuerte. Y ya después, como en el 93 dijeron, mira, hagamos esta cosa oficial, generemos un parlamento, generemos un banco, y eso se va a llamar la Unión Europea, ¿ok? Y varios países empezaron a pedir la entrada a esta organización, ¿ok? Sin embargo, aunque países entraron a esta organización, como en el caso del Reino Unido, perdón, el Reino Unido, por ejemplo, sí mantuvo su libre esterlina, ¿ok? Pese a que había entrado en la Unión Europea. Entonces, en el Reino Unido se podía pagar con euro, pero también con libra esterlina. Vale. Bueno, ahí están los países que no usan el euro. Ahora ya tengo que sacar este de acá porque este era del 2015. Ya sabemos que el Reino Unido no, ¿cómo se llama? Ya no pertenece a la Unión Europea. Vale, chicos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de... Claro, porque deben haber beneficios para unificar la moneda y pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Entonces los beneficios son principalmente eso, o sea, facilitar el comercio a través de la frontera, porque tiene una sola moneda, entonces es súper fácil el comercio, aunque produzca en Alemania o produzca en Francia, el comercio se va a dar en euros, así que es básicamente como si estuviéramos entre dos regiones comercializando, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos entre dos estados, y básicamente eso disminuye bastante los costos de transacción, ¿ok? Eh, los costos, por otro lado, ya lo vimos en estas slides, es que nosotros, el sistema cuando está la moneda unificada, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea,
es que todo el sistema, por la parte de la política monetaria, está concentrado por una sola figura, que es el Banco Central Europeo, ¿ok? Eh, entonces, tal como dice acá, eso significa que ya los países europeos no podrán gestionar su propia política monetaria. Y eso es una pérdida bastante grande. O sea, nosotros nos tendríamos que quedar solamente con la política fiscal y la política comercial y dejar de lado la política monetaria, que es una herramienta que puede ser muy importante para un país, ¿ok? Entonces, claro, los beneficios, mayor comercio, los costos es, o mejor, facilidad del comercio, y los costos vendrían siendo dejar de lado esta herramienta de política, de ajuste que podría tener una economía que es la política monetaria. ¿Ok? Em, vale, entonces, por ejemplo, esto se vio, el tema de los costos de pertenecer a la Unión Europea, se vio bastante con la crisis en Grecia, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esto? ¿No? Ok. Bueno, voy a explicar un poquito de lo que pasó, ¿ok? El, ¿cómo se llama? A ver, básicamente, eh, Grecia, Grecia es un país pequeño. Y lo que básicamente pasó, que esto fue cuando en 2009 al 2015, sí. Lo que básicamente pasó es que estaba, en simples palabras, estaba gastando mucho más de lo que ingresaba, ¿ok? Sin embargo, Grecia le intentó ocultar esto a la Unión Europea y trató como de maquillar un poco sus balances, ¿cómo se llama? La balanza de pago y todo ese tipo de cosas. Y parecía que no estaba tan mal en términos de déficit presupuestario como lo estaba, ¿ok? Hasta que llegó un momento crítico en donde, claro, se dieron cuenta que había un gran déficit presupuestario, habían gastado por mucho tiempo más de lo que ingresaban, y claro, en 2009 el país entró a una recesión, ¿no? Esto fue debido a esta gran deuda pública, lo cual significaba que Grecia ya estaba en un punto en donde no podía gastar más y no podía invertir más en términos de gasto público porque necesitaba saldar la deuda primero que tenía. Y claro, o sea, al final del día quedó en una encrucijada. ¿Por qué quedó en una encrucijada? Porque Grecia, perteneciente a la Unión Europea, no podía utilizar su política monetaria. Y por otro lado, la única salida de una recesión que le decía a la economía era ocupa tu política fiscal expansiva. Ya habíamos visto antes, ¿no? La política fiscal expansiva, cuando hay un tipo de cambio fijo, es muy efectiva. Sin embargo, no tenía plata para generar una política fiscal expansiva. Entonces, lo que pasó es que hizo todo lo contrario. Generó una política fiscal contractiva. Y cuando generó una política fiscal contractiva, como es tan efectiva en el tipo de cambio, eso generó una menor producción, mayor desempleo y mucha gente que estaba muy, muy enojada. Sin embargo, necesitaba esa política fiscal contractiva para, ¿cómo se llama?, generar el plan de austeridad, es decir, poder volver a ahorrar, pagar esa deuda y salir de la deuda que tenía en términos fiscales, ¿no? Y ahí, o sea, todo fue un caos, la gente estaba súper enojada, obviamente, o sea, nosotros en términos económicos podemos tomar estas decisiones racionales en el sentido de que sabemos que va a ayudar eventualmente a la economía, pero ese proceso de disminución de la producción, aumento del desempleo, aumento de la cesantía, aumento de la pobreza, es algo que le pega a la gente al final del día. Y la gente, el malestar público sí se hace saber, aunque sabemos que era la única salida que había, ¿ok? Vale. Entonces, claro, o sea, la pregunta acá es, ¿qué podría haber sucedido si Grecia hubiese tenido un tipo de cambio flexible? Probablemente hubiese podido usar la política monetaria para hacer la contracción, ¿no? Entonces tienes una política fiscal contractiva, pero tu política monetaria expansiva ayuda a que ese efecto en la producción no sea tan fuerte como antes, ¿ok? Vale, entonces por eso, o sea, hay beneficios y costos de pertenecer a la Unión Europea
y ¿cómo se llama? Adquirir el tipo de cambio fijo. En este caso, lo que pasó como beneficio por esa parte es que el Banco Central Europeo rescató a Grecia de la deuda, no tanto como que le pagó la deuda, sino que repactando su deuda, ¿ok? Vale, otro ejemplo que tenemos acá es el tema del Brexit, ¿ok? Claro, Inglaterra siempre fue como la oveja negra dentro de la Unión Europea, nunca quiso eh, del todo sacar su moneda y adquirir el euro, por ejemplo. Eh, pero ya cuando hubo este tema del Brexit, fue un tema, bueno, cultural, también pasó por el tema económico, etcétera, que ahí ya lo vamos a ver en el debate, va a ser bastante interesante esa parte. Eh, Al final del día, la consecuencia que hubo al salir del Brexit es que impactó bastante en el comercio, ¿ya? Y esa es una de las cosas que hasta hoy en día tienen que tratar de impulsar nuevamente. ¿Por qué? Porque antes los comerciantes de Inglaterra, bueno, también el mercado laboral, pero no me voy a meter ahí, eh, los comerciantes en Inglaterra podían comerciar con todos los países de la Unión Europea a bajos costos de transacción, ¿no? No habían aranceles, podías pasar de frontera en frontera, había varios beneficios que hacían que ¿cómo se llama este pescado que les gusta mucho a los ingleses? Bueno, no me acuerdo, pero el que hacen el fish and chip, ese pescado se podría comercializar rápido a través de la Unión Europea, ¿ok? Claro, el tema es que ahora no pueden y los costos se aumentaron, entonces cuando pasamos de un mercado, si estamos en un mercado competitivo en este caso, y tus costos aumentan, tu precio necesariamente tiene que aumentar, y los comerciantes de Inglaterra están en desventaja con aquellos que están comercializando en Europa. Entonces es un problema que ahora actualmente, por ejemplo, Inglaterra tiene que lidiar debido al Brexit y a la salida que tiene el Brexit. Ahora, por otra parte, Inglaterra ganó su política monetaria. En la última crisis que hubo, Inglaterra estuvo menos afectada de lo que parecía, de lo que iba a estar, debido a que ya ahora sí podía moverse esa política monetaria, ¿no? Vale, chicos. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de esto un poco antes. Nosotros tenemos el tipo de flotación sucia, pero más tirado al tipo de cambio flexible, es decir, el Banco Central sí influye en el mercado de divisas, pero lo hace en lo menos posible, ¿no? Y solamente para que estas fluctuaciones no sean tan grandes, básicamente. ¿Ok? Vale, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Chile renuncia al peso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, seguimos, seguimos la propuesta de Milei y generamos esta dolarización en Chile? ¿Ok? 1.000 pesos del dólar. No, sería mucho. 800 pesos del dólar. Bueno, los beneficios es lo que habíamos hablado, es decir, hay menores costos de transacción en moneda extranjera, ¿no? Eh, Tal como dice ahí, renunciar a la moneda nacional elimina la necesidad de conversión de moneda. Es decir, no, ya cualquier comercio que tengamos nosotros con Estados Unidos o con los países que nos pagan en dólares, bueno, ya no tendríamos que, no habría la necesidad de conversión, ¿no? Todo se pagaría en dólar y sería un comercio más fácil, ¿ok? Lo otro es menos segmentación del mercado y mayor integración en el mercado de bienes. Eso es porque cuando hay conversión de moneda, también hay mercados, ya los conocemos, los mercados de divisas. Por lo tanto, cuando una moneda se aprecia o cuando una moneda se deprecia respecto al dólar, respecto a cualquier otra moneda, básicamente nosotros quedamos en desventaja o en ventaja eh, para el comercio internacional, ¿no? Entonces, si tenemos una sola moneda, habría menos segmentación en ese sentido, ¿ok? Y mayor comercio internacional. Eh, esto es importante. La dolarización que se ha dado en países como El Salvador, Ecuador, eh, se hace básicamente para permitir este comercio con el país con el cual se está teniendo un tipo de cambio fijo extremis, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es básicamente facilitar el comercio con Estados Unidos en este caso. Estados Unidos es el único país en el mundo que imprime dólares, por lo tanto sabemos que si nos dolarizamos,
nosotros vamos a depender de Estados Unidos y de su oferta del dólar. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se llama? El comercio de bienes y servicios con Estados Unidos va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Vale. Bueno, ¿cuáles van a ser los costos? Primero, perderíamos la política monetaria. Obviamente estaríamos ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Estaríamos básicamente a la sombra de lo que haga Estados Unidos respecto a su política monetaria. Es decir, tendríamos que confiar bastante en la política monetaria de Estados Unidos. Lo segundo es que debería haber, o sea, se renuncia a esta coordinación fiscal y de transferencias fiscales interregionales. Una cosa distinta que tiene la Unión Europea respecto, por ejemplo, a la dolarización, es que en la Unión Europea todos los países hacen un tratado dentro de estar en la Unión Europea, donde dicen, mira, a nadie le conviene que un país esté mal, como en el caso de Grecia. Por lo tanto, hay transferencias que se hacen, como se hizo transferencia en ese momento, ¿cómo se llama? Tratar de salvar a Grecia en su momento, porque lo hicieron, o sea, hicieron varias ayudas a Grecia desde el Banco Central Europeo, desde otros países, etcétera, la mira, a mí no me conviene que tu economía esté mal, porque eres parte de la Unión Europea, eres parte de un comercio. Si tú estás mal, al final del día eso va a repercutir en el resto de nosotros, ¿no? Entonces hay ayudas interregionales a aquellos que están en esa unión. Lo mismo dentro de los estados de Estados Unidos, si pensamos que los estados de Estados Unidos componen una especie de unión, ¿no? Pero en realidad es un solo país. Eh, Sin embargo, en la dolarización no hay esto. Nosotros unilateralmente decidimos dolarizarnos. Estados Unidos no le dijo a nadie, no, oye, yo quiero que tú te dolarices para que primero tengamos un comercio bilateral, para que compartamos fronteras, etcétera. No, eso es una decisión unilateral. Por lo tanto, Estados Unidos no se ve en la obligación de ayudarte en el caso de que tú estés mal, a diferencia de lo que pasa en la Unión Europea. ¿Ok? Vale. Entonces, eso básicamente son los costos, ¿no? Entonces, mire, lo que dice Mandel es lo siguiente. ¿Cuándo dos países deberían fijar su tipo de cambio? Es decir, ¿cuándo, por ejemplo, yo debería adoptar la moneda de otro país y decir, ok, mira, este va a ser mi tipo de cambio, o en el caso más radical, voy a dolarizar ¿cómo se llama? Mi economía. Lo que dice es, se deben dar unas ciertas características para que esto sea exitoso. De lo contrario, podría haber muchos riesgos, ¿ok? Lo primero es que ambos países tienen precios flexibles y movilidad de factores, ¿ok? Entonces eso significa que si yo estoy dolarizando, tengo que tener flexibilidad de los precios entre ambos países, que los precios respondan a los mercados, y segundo, que los factores en términos de factores productivos, por ejemplo, el mercado laboral, tenga fácil movilidad entre estos dos países. O sea, que la gente se puede ir a trabajar a Estados Unidos muy fácilmente y de Estados Unidos acá muy fácilmente para ajustar cualquier tipo de cosa, ¿ok? Segundo, que los choques externos y los ciclos económicos sean simétricos, esto es muy importante. Es decir, que cuando Estados Unidos esté bajo, yo también esté bajo, para que las políticas que ellos hagan, la política monetaria que ellos hagan, porque me va a afectar a mí, sea también un efecto positivo, ¿ok? Si está Estados Unidos bajo y yo estoy alto, una política monetaria podría afectarme negativamente, ¿ok? Vale. Lo tercero es que sean economías abiertas, es decir, que haya un comercio bilateral significativo. No que yo le proporcione un 1% del comercio a Estados Unidos y Estados Unidos a mí me proporcione el 70%. Hay claramente una dependencia de Chile con Estados Unidos y eso no ayuda mucho en este sentido, ¿ok? Y lo último es que tengan una cartera diversificada y una estructura productiva, ¿ok? Esto significa que básicamente economías pequeñas que dependen de ¿cómo se llama? De una producción en específica, que son extractivas, como el caso de Chile, no sería muy conveniente ajustar nuestro tipo de cambio porque cualquier shock, por ejemplo, que ocurra al cobre, etcétera, no vamos a tener otra producción ni una matriz diversificada para responder a ese shock, ¿ok? Y además perdemos la política monetaria. Entonces, básicamente, esos son los factores que deberían, ¿cómo se llama?, influir o deberían ser check cuando intentamos pasar a un tipo de cambio fijo, ¿ok?
Bueno, chicos, eso ha sido todo. Eso era lo que quería básicamente comentarles sobre el tipo de cambio. Si tienen alguna duda, me dicen ahora. Y si no, esa sería la clase. Ja. Las pruebas, sí, no en el corto plazo. Yo creo que al final de la próxima semana, Por mi parte, todo bien, profe. Chao. ya. Chao, muchas gracias. Voy a